amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos hablando de Dime quién soy. Dime quién soy es un libro escrito por Julia Navarro, fue publicado en el 2010 y se trata de una ficción histórica de la cual tengo varias cosas que compartir. En este caso nos adentramos en la historia de Guillermo, un joven periodista considerado tal vez por su familia como un fracasado. Sin embargo, su tía le encomienda escribir la historia de su bisabuela, una mujer de la cual solo se sabía que había abandonado a su esposo y a su hijo días previos de estallar lo que fue la Guerra Civil Española. En ese sentido, el primer obstáculo con el que se topa es saber el nombre de su bisabuela, ya que su abuelo se había cambiado de apellido. Afortunadamente da con un documento en el cual encuentra el nombre de esta señora, que justamente es Amelia Garayoa Cuni. Con este nombre, con este apellido, Guillermo empieza a investigar y es el momento en el que lo acompañamos en toda una travesía para reconstruir lo que fue la vida de esta señora. Amelia nace en 1917 y vemos los primeros vestigios de su vida cuando ya tiene 12, 13 años aproximadamente. Y tal vez nos pasa como a Guillermo, porque pinta como una historia tal vez sin muchos sobresaltos, una historia común y corriente. Sin embargo, con los años nos damos cuenta que va a empezar a tener giros muy interesantes y la verdad es que se convierte en una historia digna de ser contada. Debo decir que ya había leído ficción histórica, normalmente relacionada con la Segunda Guerra Mundial y con el Holocausto, y siempre abarcaba un periodo de tiempo bastante corto. En este caso, en esta historia, la autora abarca un lapso de tiempo muy largo, porque pasamos desde la Guerra Civil Española, pasamos por la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a la Guerra Fría. Y obviamente son periodos muy interesantes, porque estamos hablando de los años 30 aproximadamente, cuando en toda Europa se estaban viviendo cambios muy interesantes respecto a las ideologías. Y la autora nos introduce justamente a ello, porque hablamos del comunismo, del socialismo, del nacionalismo, del fascismo, de todos los ismos habidos y por haber. Y es muy interesante el hecho de que ensamble la historia ficticia creada por la autora justamente de Amelia con todos esos hechos históricos, porque tal vez a grandes rasgos, pero también nos menciona lo que fue los gobiernos específicos en esa época, como por ejemplo Stalin en la Unión Soviética, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Franco en España, Roosevelt en Estados Unidos, Chamberlain y Churchill en el Reino Unido, y todo ello pues ensambla y engrana una historia muy interesante, una historia que se hace demasiado adictiva. Si hablamos por ejemplo del personaje de Amelia, es un personaje que tiene una construcción muy interesante. Es una construcción que creo yo dimensiona bastante bien lo que era la sociedad en ese momento y cómo las personas tal vez se dejaban influenciar por ideologías, por, no sé, sociedades utópicas que se pintaban bastante bien. Y es interesante el desarrollo que tiene Amelia a lo largo de los años. Sí es verdad que hay momentos en los que me desespera, no entiendo bien las decisiones que toma, pero la construcción misma que logra realizar la autora, al final es un personaje, se convierte en un personaje que llegas a admirar. O sea, yo llegué a admirar a este personaje porque tiene un temple bastante fuerte. Respecto de todo lo que pasa, me quedé asombrada y al final termino queriendo muchísimo a este personaje. También debo destacar que, bueno, mientras Guillermo investiga la vida de su bisabuela, se topa con periodistas, historiadores, con profesores y todos ellos, de cierta forma, pues tienen un contacto tal vez directo o indirecto con la vida de Amelia. Pero más allá de contar lo que era la vida de Amelia, nos introduce también un poquito a lo que era la sociedad de ese momento. Hay conversaciones muy profundas y muy interesantes que nos permiten entender tal vez lo que sucedía en toda Europa y que quieras o no, pues también podemos trasladarlo a nuestra realidad. Hay una conversación que quiero compartir con ustedes, es una conversación que sucede entre Guillermo y una profesora rusa que justamente le cuenta la historia de Amelia cuando ella llega a la Unión Soviética, y es una conversación cortita, pero creo yo es interesante la forma en la que nos introduce a lo que era la sociedad de ese momento y a la sociedad rusa en general. Es una conversación, como bien les digo, bastante cortita y empieza cuando Guillermo le dice: resulta increíble
que no se rebelaran ustedes contra Stalin y sobre todo que hoy en día haya gente que lo añora. Pregúntele a sus padres por qué no se rebelaron contra Franco, respondió malhumorada la profesora. El silencio se volvió a instalar entre ellos. Después la profesora Krupkowski suspiró y pareció relajarse. Es difícil que ustedes entiendan lo que pasó. En cuanto a lo de añorar a Stalin, no se equivoque. El pueblo ruso no tiene nostalgia de él. Lo que no supera es no ser una potencia, no tener el respeto de los demás países. La Unión Soviética fue una gran potencia, temida por todos, y eso era un motivo de orgullo para los rusos. La caída del muro de Berlín nos dejó desconcertados. Éramos pobres, habíamos dejado de ser una potencia. Todo se derrumbaba a nuestro alrededor. Occidente nos creía vencidos y los rusos se sentían humillados. Reconocerá que es mejor la democracia que la dictadura, le dice Guillermo. Naturalmente, joven, eso está fuera de toda duda, pero los rusos somos orgullosos y no soportamos que se nos menosprecie. Occidente se ha equivocado con Rusia, pero ustedes son parte de Europa. Ese es el error. Somos parte de Europa, pero no del todo. Rusia es por sí sola un continente, con sus propias peculiaridades. Por eso ustedes no entienden que Putin tenga tanto predicamento aquí, y la respuesta es porque ha devuelto a los rusos el orgullo. De verdad que vamos a encontrar conversaciones muy interesantes, muy profundas, que es interesante hablar tal vez del orgullo de pertenecer a una nación. Y de que alguien llegue y de cierta forma dignifique ese orgullo, trate de devolver esa sensación pues satisfactoria de pertenecer a un país específico. Y la verdad es que este libro aprendí muchísimo porque tiene muchas cosas muy interesantes que mostrar. Al final considero que el objetivo justamente de la ficción histórica es plantarte esas semillitas de duda y curiosidad para que tú investigues y verifiques que ciertas cosas pues sucedieron de una u otra forma, y en este caso siento que este libro cumple con ese objetivo. Termino este libro y tengo muchísimas ganas de conocer más acerca de la historia, más específicamente de Rusia. Y todo lo que sucedió con la Unión Soviética me llama mucho la atención. Me explota la cabeza porque siento que podemos encontrar muchas analogías y trasladarlas a nuestra realidad y a lo que sucede normalmente, por ejemplo, en los países latinoamericanos. Me llama la atención, siento que es una sensación de necesidad que tengo de seguir investigando. Tardé un poquito en leerlo porque justamente había tantos hechos que yo necesitaba verificar si eran ciertos o no. Pero la verdad es que al final termino con una sensación de satisfacción. El mismo final que tiene el libro nos explica muy bien porque el título también siento como que ese extrañar hacia los personajes, hacia la historia. Y bueno, está la serie, aún no la he visto, pero siento que no sé, tengo un poco de miedo porque no sé si todo lo que vamos a encontrar en el libro está plasmado en la serie. Si es así, sería maravilloso. Y si no es así, no sé qué tan bueno llegaría a ser. Sin embargo, tal vez tengo ese miedo de empezar la serie. Pero algo me dice que lo voy a hacer pronto, tal vez. Pero por el momento me quedo con este libro. Siento que está muy bien narrado, está muy bien desarrollado. Tiene tantas cosas que destacar. Lo vuelvo a decir, el hecho de que el periodo de narrativa sea tan largo me llama demasiado la atención. Para mí fue ese empujón para seguir leyendo a la autora, para seguir leyendo sus historias. Y algo me dice que podría convertirse en una de mis favoritas por la forma de narrar que tiene y por abarcar tantos hechos que sí son importantes. Porque al final de cuentas, como dicen por ahí, pues la historia se repite, pero en diferentes contextos. En este caso quedo alucinada con esta historia. Y solo me queda decirles pues que lean este libro, les aconsejo muchísimo hacerlo porque de verdad tiene cosas muy interesantes que mostrar y vale toda la pena que puedan invertir ya sea en tiempo o dinero para obtener este libro porque de verdad lo digo nuevamente, vale muchísimo la pena. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esa fue mi experiencia con el libro. La verdad es que la pasé muy bien leyéndolo. Creo que esta se convierte para mí en un referente en lo que normalmente buscaría en una ficción histórica. Es un libro muy amplio, es un libro que tiene cosas muy destacables en muchos sentidos y por esa razón de verdad les aconsejo leerlo. Tiene cosas, lo vuelvo a decir, muy destacables en cuanto a aspectos políticos, sociales, culturales. La historia misma de Amelia es algo que me lo llevo en el corazón porque al final lo vuelvo a decir, terminé queriendo muchísimo a este personaje, me llevo un muy buen sabor de boca, así que les aconsejo muchísimo leerlo. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.